Ya hemos visto la primera parte de lo que es un paradigma y cómo pensamos las personas y cuáles son los principales paradigmas científicos. No obstante, para recordar un poco acá en esta segunda parte, ¿qué son los paradigmas? Vamos a ver que el paradigma proviene del griego paradigma, formada por el prefijo para, que significa junto, y de digma o deigma, modelo, enfoque, ejemplo. Bueno, o sea, es el modelo o estructura desde el que miramos las cosas. Ese es un paradigma, tanto para la cultura popular, vulgar, como para el episteme o paradigma científico. También vamos a ver entre estos paradigmas algunos aspectos que nos interesan. Están primeramente los paradigmas científicos. Si hay paradigmas dentro de paradigmas, significa que, por ejemplo, el sistema sociocultural o es una cosa abarcante, abarca, por ejemplo, al sistema educativo, al sistema de gobierno, al sistema legal, etcétera. Vale decir, hay sistemas dentro de sistemas y también de esa manera hay paradigmas dentro de paradigmas. Los más amplios paradigmas científicos son los paradigmas de la simplicidad y de la complejidad. El paradigma de la simplicidad hace simplemente, simples son sus reglas, ¿no? Vos te pones a hervir el agua y medís que siempre va a hervir a 100 grados. Por lo tanto, esa es una conclusión. Es un paradigma, ese es un paradigma de la simplicidad. Entre tanto, el paradigma de la complejidad es bastante más complejo que el paradigma de la simplicidad, porque sus resultados no siempre se dan de la misma manera, porque hay fenómenos complejos, como el del clima, por ejemplo. Yo no puedo predecir con exactitud qué pasará mañana, por ejemplo. Entonces tenemos que este paradigma de la complejidad nació de la teoría general de los sistemas y de la física cuántica. Vamos a ver primeramente qué son estos paradigmas de la complejidad y de la simplicidad. Vamos a ver, los paradigmas de la simplicidad, sus sistemas son simples mecánicos allí. En cambio, de la complejidad son complejos e imprevisibles. La lógica dentro del paradigma de la simplicidad es simple. Sabemos que el agua va a hervir a 100 grados, pero acá es supralógico porque hay más de 3 dimensiones, o sea, abarca no solo esta dimensión, sino también otras dimensiones. Se observa el fenómeno de todos los ángulos posibles. En cambio, acá en la simplicidad, la causalidad es simple, ¿sí? Acá las paradojas pueden ser verdaderas ambas al mismo tiempo. ¿Vieron que acá ya pasa de la lógica? Bueno, acá las paradojas se excluyen mutuamente. Paradojas son contrasentidos, ser o no ser. En cambio, acá en la complejidad, el átomo, se acordarán ustedes del experimento de la doble ranura, el átomo es y no es al mismo tiempo, porque y puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o sea, es supralógico. Puede desaparecer y aparecer al otro costado del río Yangtze, como fue el último experimento que hicieron los chinos. Hicieron ya la teletransportación del átomo de una orilla al otro del río Yangtze. Tenemos el colisionador de hadrones,
tenemos muchos experimentos que se han hecho en la parte atómica que se llama el quantum, entonces de ahí que se ha visto esas cosas. Muy bien. Las paradojas entonces están más allá de nuestra dimensión solamente. Las causas y los efectos. En el paradigma de la simplicidad, a veces una causa tiene un solo efecto. Y si hay varias causas, entonces practican la navaja de Ockham, que ni siquiera es un principio científico, sino solamente fue la ventaja que tomó el sacerdote Ockham para discutir con sus oponentes. Las causas acá son y efectos a veces una sola y es la causa más segura. En cambio, en el paradigma de la complejidad, un fenómeno puede tener varias causas. Hay tantas y tantas causas que probables para un momento y lugar determinado nada más. Esto es para todo momento y lugar. En cambio acá es para un momento y lugar determinados nada más. La verdad o el conocimiento. Acá la verdad es absoluta. No tiene discusión. Eso significa determinista, dogmático. La verdad es absoluta. Es un nombre. No me discutas. Es universal en todo tiempo y lugar. Y es objetiva. Yo describo lo que estoy viendo y nada más. Y encima me separo yo de mi experimento. Entonces es para todo tiempo y lugar. Acá se tiene la certeza de que así es y no es de otro modo. Sus principios por eso son eternos y universales. En cambio, en el paradigma de la complejidad, la verdad tiene validez relativa y conforme al marco de referencia e interpretación subjetiva. ¿Se acuerdan de nuestro observador dentro del experimento de la doble ranura? El observador lo que hizo fue colapsar la función de la onda y hacer que surja la realidad y el átomo sea una partícula y no partícula y onda al mismo tiempo. Eso quiere decir que fue subjetivo. Al entrar el observador, la realidad se hace subjetiva. Entonces es para un tiempo y lugar determinados nada más. Los seres humanos somos complejos, por lo tanto, este, solamente los fenómenos sociales ocurren para un tiempo y lugar determinado. El Producto Interno Bruto de nuestro país decreció. Entonces decimos, por tanto, es probable que si siguen así las tendencias, también baje el Producto Interno Bruto del año que viene. Eso es lo que podemos decir o predecir del futuro. Acá interviene lo aleatorio. Nunca pensamos que nosotros tendríamos una pandemia encima. Los principios hay, acá entra la ciencia y la cultura. Bueno, entonces en el objeto y sujeto, acá yo observo el agua que hierve y es el sujeto, que es el investigador, es distinto del objeto, está separado. También hay una objetividad que la realidad ahí, la que se ve, es verdadera, es real, es palpable por los sentidos. Bueno, pero hay una reducción del contexto. Es solamente dentro del laboratorio. Acá, en cambio, en el paradigma de la complejidad, la integración del sujeto con el objeto, porque hay comunicación. Y encima el sujeto y objeto son la misma cosa. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales nosotros estudiamos al hombre en distintas perspectivas, económicas, históricas, culturales, antropológicas, psicológicas, sociológicas, etcétera. Entonces yo soy, si voy a investigar al hombre, yo soy parte del ser humano también. O sea, soy juez y parte, por decirlo así. No es que le guste tanto esto a la, este,
a esas teorías del conocimiento o epistemología. Bueno, acá sí hay la inclusión del contexto. O sea, el experimentador in situ se va a observar e interpretar. Esta parte ¿cómo se llama? Del paradigma de la simplicidad sirve para los descubrimientos científicos. Acá no hay tantos descubrimientos porque la ciencia ya está, o sea, el objeto de las ciencias sociales ya está allí, la sociedad y el hombre. Entonces no hay nada que discutir. Acá lo que se hace es profundizar y para profundizar hay que interpretar. Y la interpretación significa cosas subjetivas, pero lo que es objetivo es su trabajo científico, hace uso de muestras y esas cosas. Los métodos son cuantitativos y acá cualitativos, pero con apoyo cuantitativo siempre, ¿verdad? Entonces, esas son las principales diferencias entre estos paradigmas. El de la complejidad. Entonces, proviene de la teoría general de los sistemas y de la física cuántica. Y ya hemos visto esto. Veamos entonces el siguiente. Tenemos que comparar antes de ver los paradigmas dentro de la educación. Vamos a comparar los paradigmas, los procesos histórico-culturales, las formas culturales. Atiendan bien a este nombre, forma. Forma te da idea de forma al estilo geométrico. Muy bien, y las teorías educativas. Veamos cómo se comportan estos. Vamos a ver si puedo hacer que se... Bueno, no, ahí. Ok. Entonces, para hacerlo mejor voy a volver a abrir. Está mejor. Bueno, tenemos los dos paradigmas. Veamos la columna de paradigmas. Tenemos el paradigma de la simplicidad y la complejidad. Hay procesos históricos culturales como la modernidad y la posmodernidad. Modernidad, recuérdense que no es una modernidad según la historiografía francesa, que es como nosotros, edad antigua, media, moderna, contemporánea, etcétera. No, es al estilo anglosajón. La modernidad al estilo anglosajón empieza justo cuando termina la modernidad en el otro paradigma, por decirlo así, el paradigma histórico de los franceses, eh, allá por 1600, y abarca la Revolución Francesa hasta la mitad del siglo XX. No se sabe exactamente cuándo termina, pero es mediados del siglo XX, después de las guerras mundiales. Ahí surge la posmodernidad, que muchos dicen que es la etapa en la que estamos ahora, pero surge contra la modernidad, ¿sí? Por la parte de la desilusión de sus resultados. Bueno, la complejidad nos trae una etapa nueva, según los sociólogos, que es la modernidad tardía, que eso vamos a ver después, no lo vamos a desarrollar ahora, pero utiliza a ambos. Vale decir, usa los valores de la modernidad y tiene en cuenta también la diversidad y cosas que ha pedido la posmodernidad que no hizo la modernidad. Entonces, este sería como un reconciliador de ambos. Muy bien, las formas culturales que se dieron son la universalidad. En este había una sola cultura para todos, ni siquiera se veía la diversidad, nunca se reconoció. La multicultura, piénsenlo como si fuera un redondo, o mejor, piénsenle una sola cultura como un parangón con una
cuestión culinaria, puede ser el puré de papas, solamente un solo ingrediente. La multiculturalidad, en cambio, surge contra la universalidad y negó muchas cosas de la universalidad. Por ejemplo, negaba los valores. Los valores no son universales, son individuales. Acá lo que importa es el individuo, no la sociedad. Importa el individuo porque han perdido de vista muchas cosas. Importa más otras cosas que acá. Entonces, acá en la interculturalidad se dijo, bueno, ¿por qué uno contra otro? ¿No? ¿Acaso no son importantes ambos? Ambos se pueden dar en forma dialógica o comunicativa y pueden reconciliarse. Surgen así las teorías educativas. Durante la modernidad surgió el conductismo a través del estudio de la conducta mediante estímulo-respuesta de los animales. Entonces surgió que la cultura humana más o menos se comporta, si se le da un buen estímulo, el estudiante va a comportarse de determinada manera. Acá el aprendizaje era, digamos, un cambio de conducta. Se buscaba un cambio de conducta. En el constructivismo, en cambio, surgió, es una corriente de varias posturas que surgió contra el conductismo y decir, no, el niño es el centro del aprendizaje, el que autoconstruye su propio aprendizaje, según su edad, según sus aprendizajes previos y según su entorno social, pero el niño es el centro. Y el niño acá se trata de una individualidad, un solo niño. En la complejidad, las teorías comunicativas engloban y pasan al constructivismo, por ejemplo, pero lo sobrepasan. Dicen, no es suficiente porque el niño no aprende solo. No le basta el aprendizaje significativo porque para qué tiene la televisión los amigos si le llevan por otro camino. Es decir, existe una comunicación, el alumno no aprende solo. Bueno, entonces veamos ahora esto. Vamos a cerrar y a irnos a otro aspecto interesante, los modelos educativos. Modelos ya vimos en paradigma que significa ejemplo, modelo, forma de ver. Los modelos educativos tenemos el tradicional y el constructivismo. O sea, este es el conductista y este es el constructivista. Y los actuales son basados en teorías comunicativas. Los contenidos acá en el sistema tradicional es el centro. Este es el constructivista, el contenido es apenas un medio. Y en las teorías actuales los contenidos están vueltos a revalorizar porque acá se dieron, quisieron darlo por áreas y fue un problema cuando al niño se le pedía, bueno, ¿qué estás dando vos? ¿Trigonometría o física? Y el niño no lo sabía, entonces hay que recontextualizar. Recontextualizar significa ponerle en el área y ponerle en el contenido también. Para eso hay formas de seleccionar los contenidos. Acá el docente fue dependiente del programa y era el dueño del saber. Acá es un guía o facilitador. Acá es un productor cultural y motivacional. El alumno en el primer paradigma es muy pasivo, acrítico, repetidor de contenido, se premiaba la memoria. En el constructivismo es el centro del aprendizaje y encima es él el que produce su propio aprendizaje, o sea, hay autoaprendizaje. Acá es activo y productor cultural, no solamente la ciencia, sino también la cultura. Trae sus propios contenidos también al aula si él se acuerda de algo.
Acá las fuentes son las disciplinas, las áreas, y acá es áreas, contexto y verdadera adecuación curricular para todo, no adecuación curricular para chicos con necesidades educativas especiales. El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las teorías conductistas, el contenido era el que mandaba. Acá, el alumno es el centro del aprendizaje en el constructivismo. En las teorías comunicativas, el grupo clase es el centro, no el alumno, porque ya dijimos, no aprende solo. La enseñanza acá es centrada en el producto y encima lo hacían con muchos exámenes y esas cosas. Acá es centrada en el proceso y generalmente se daban metodologías de técnicas de proyectos acá para hacer, ¿verdad? Pero no sé por qué, porque el proyecto es solamente una metodología. Acá es centrada en proceso y producto. Acá se dan muchas técnicas activas y participativas. Vale decir, proyectos, investigación, trabajo grupal en clase y muchas otras técnicas que después veremos en otra oportunidad. Muy bien. Entonces, en los modelos educativos tenemos los enfoques psicologistas y enfoques sociologistas. Los enfoques psicologistas tenemos el conductismo y constructivismo que ya hemos visto, ¿verdad? El conductismo veremos más adelante, el constructivismo también con Piaget que nos dio las etapas de desarrollo, Ausubel que nos dio el aprendizaje significativo y Vygotsky que nos dio la parte de aprendizaje social del niño. El enfoque psicologista decía, bueno, todo esto que están acá es un enfoque psicologista y la psicología estudia la conducta de un ser humano. La sociología estudia la conducta de los grupos. Por lo tanto, el individuo tenemos que ver que el enfoque psicologista, tenemos que ver que el alumno aprende en grupo aprende el alumno. Vamos a decir que antes habían, por ejemplo, el enfoque sociologista está basado en el paradigma de la complejidad. Dice, por lo tanto, el individuo todavía piensa en forma simple, pero actúa en forma compleja. Acá lo que ocurre es la reconciliación de las paradojas. Las paradojas son aquellos que parecen contradecirse. Nosotros pensamos de esa manera. Por ejemplo, Cerro es mejor que Olimpia o Olimpia es mejor que Cerro. Es imposible ver lo positivo en el otro. De la misma manera, no puedo ver lo negativo en lo mío. Y si lo veo, lo barro bajo la alfombra. Bueno, no tiene por qué ser así. Ambos son buenos y pueden existir al mismo tiempo y no todo es malo lo que hace el otro. Entonces, esas son las paradojas. Los conservadores versus los progresistas, dice ya la paradoja de la complejidad, que ambos son importantes. Las derechas y las izquierdas, ambos tienen razón, pobre y rico tienen razón. La simplicidad versus la complejidad no tiene por qué ser versus. Ambos son importantes. Eso ya lo dice la teoría de la complejidad, que dice no estamos contra, sino lo adjuntamos también a la simplicidad. No tiene por qué ser evaluación de proceso como era en el conductismo versus evaluación de producto como era en el constructivismo. Ambos son importantes. El aprendizaje significativo y autoaprendizaje no se da solamente, hay que englobarlo porque el niño no aprende solo.
Ahora, la inclusión es muy importante tener en cuenta la inclusión en las teorías sociologistas actuales en educación, porque la inclusión de personas con necesidades educativas especiales no solamente es lo que importa, ahora se denominan necesidades, personas con necesidades de apoyo educativo, no solamente, sino que debe tratarse de una inclusión sociológica, que es una inclusión para todos. En el grupo de clase, por ejemplo, están inclusive muchos niños y niñas de distintas culturas o de distintas tribus urbanas, por ejemplo. Entonces, a todos hay que incluir, no solamente a estos. En la educación y el contenido debe haber ciencia más cultura. Hay que implicar a la comunidad en la escuela y el equipo técnico debe reagruparse porque los problemas que tienen en el equipo técnico, por ejemplo, hay un bullying o algo así, entonces actúa el psicólogo. Y el psicólogo lo que hace es una clínica a ambos, no al grupo clase. El grupo clase es ahora el protagonista, por decirlo, de los aprendizajes. Muy bien, y tenemos acá, entonces, en los enfoques sociologistas de la educación, una reconciliación de esas paradojas. Vamos a ver en las teorías de Habermas y Beck fundamentalmente, si bien ellos no escribieron precisamente sobre educación, sí tenemos que ellos pudieron contribuir con sus teorías comunicativas al desarrollo de la educación, pero en sus aspectos sociológicos. Esto les voy a enviar en forma de Word con una especie de esquema que van a tener acá también, un esquema, les puedo enviar. Y bueno, y eso es todo por hoy.